Hola de nuevo, qué bueno que estamos aquí conectados este día al análisis bíblico. Bienvenidos, continuando aquí con la bellísima Angélica del C. Hola a todos. Y Pipe del C. Un placer estar aquí. Con su anfitrión, Felipe del C. Ay, Dios mío. Pues ahorita estamos iniciando, tomando otra vez esta programación con la serie Hechos del Espíritu Santo, revisando el libro de los Hechos y la influencia. Literalmente el personaje central es el Espíritu Santo y cómo él actúa para el desarrollo de esta primera comunidad cristiana, la iglesia recién iniciada cuando Jesús asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo. Ahorita tú puedes hacer un contacto, tomar un minuto y llamar a 2, 3 amigos, decirles: oye, ya está empezando el análisis, conéctate, o copiar el enlace y mientras tienes prendido ahí tu dispositivo, mandarlo a otras personas para decirles: vamos a ver este análisis y luego platicamos sobre él. E inclusive es bueno para compartirle a alguien de Jesús, a un amigo, una persona, un familiar, un vecino que le hablas del Señor. Dile: conéctate y luego platicamos, nos tomamos un café y hablamos de lo que no entendiste. Y nos habíamos quedado en Hechos 2:4. Si alguno de nosotros estuvo en la sesión pasada, todas las sesiones están en nuestro canal de YouTube, así que las puedes repasar desde donde comienza el tema, los hechos del Espíritu Santo, o los hechos continúan. Capítulo 2, versos del 1 al 4, y viendo cómo Pedro, entre algunos, los otros apóstoles también cambian de estar temerosamente escondidos cuando Jesús muere y resucita, que se esconden para que no los capturen, y ahora Pedro, que había negado a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, cuando una muchachita, una sirvienta, y lo identifica, ahora tiene una llenura no solo del Espíritu, pero de valor, y se atreve a dar un discurso que hace que la primer gran multitud después de los apóstoles y a los que Jesús ministró, de 3,000 personas, crea que Jesús es el Hijo de Dios y sea bautizada. Pipe, ¿no lo puedes leer? Y comentamos y entramos en el tema. ¿Desde cuál versículo? Perdón? 1 al 4. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu Santo, Angélica. Aquí no tienen el Espíritu Santo, sino son llenos, como dice el capítulo 1, que Jesús le dijo: y serán bautizados. Llenura y bautismo del Espíritu Santo. Ok. Es importante ver que una de las maneras de actuar del Espíritu Santo es precisamente saturar y llenar. Vemos ahí, dice que el cual llenó toda la casa. O sea, está hablando de un lugar físico. O sea, el Espíritu Santo viene a cambiar el ambiente. El verso 2, ¿verdad? Dice que llenó toda la casa. Y después dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a darse por completo. Y yo una vez, creo que le comenté a Pipe, una diferencia. Hay diferencia en beber y hay diferencia en echarse un clavado a la alberca. sí. ¿Verdad? La diferencia es la cantidad de agua. Así, o sea, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo me tenga a mí. Muy bueno. Entonces, aquí el Espíritu Santo ya los tenía a ellos y los guió, que ese es el tema que creo que vamos a tocar, ¿verdad? Cómo somos guiados por el Espíritu Santo. Ellos empezaron, porque él se puso de pie, él empezó a actuar guiado pues por el Espíritu Santo. Y algo muy importante que es el Espíritu Santo trae o saca la palabra que mora en nosotros. El Espíritu Santo hizo que Pedro citara una escritura del profeta Joel. Y yo digo, ok, el Espíritu Santo viene y nos llena, ¿y qué va a sacar de nosotros si no tenemos nada? Claro. Necesitamos también llenarnos de su palabra para que el Espíritu Santo saque esa palabra y la apliquemos en el momento indicado, porque eso es lo que saca el Espíritu Santo, la palabra que mora en nosotros. Entonces va muy de la mano la palabra, ¿verdad? Porque siempre tengo que decirles que lean
y mediten la palabra. Lo que acaba de decir Angélica es impresionante, muy sencillo el ejemplo, pero muy poderoso. La diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Como tomar agua y saciarte, a echarte una alberca llena de agua. Entonces el agua ya ejerce una influencia hacia ti, más si es una alberca de olas o el mar que te mueve, ¿verdad? Y literalmente si tú te quedas ahí sin hacer nada, te mete a lo profundo o algo hace el mar. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Como diría Efesios 5:18, que no es un pasaje que hoy queremos desarrollar, ya lo hemos desarrollado, dice: no se llenen de vino o no tomen demasiado vino. Era un vino diferente al Bacardí de hoy, era un jugo de uva fermentado, que tomando 1 litro, 1,5 litros, hacía un efecto como de embriaguez. No te tomes mucho vino porque vas a perder el control cuando estés embriagado, pero si te vas a llenar, llénate del Espíritu para que Él tome control de tu vida. Y es lo que estamos viendo, que esa llenura del Espíritu de la que está hablando la Biblia, fueron llenos del Espíritu, bautizados del Espíritu, pero luego llenos del Espíritu, en este momento lleva a que el Espíritu tome un control de la vida y entonces nos guíe. ¿A dónde nos va a guiar la llenura del Espíritu? Pues realmente a cumplir la voluntad de Dios. Yo lo puedo ver como en el ejemplo de cuando uno está frente a un televisor, ¿verdad? A quien tú le das el control es quien decide qué canal poner y a dónde va a llevar a todos a ver lo que él quiere o lo que ella quiere, ¿no? Muy bien. Entonces, andan muy sabios, muy como anecdóticos. Bueno, pues es que Wow. se me vienen en ejemplos, ¿no? Porque para mí también es muy importante que lo que vemos sea muy práctico. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es, le das el control, le cedes el control y realmente Él te va a decir a dónde, qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo decir. O si dijiste algo mal, arrepentirte, pedir perdón, actuar. O sea, realmente Él… Y todo eso para hacer su voluntad. Recordemos que eso es muy importante, no es para que nosotros nos sintamos bien necesariamente, aunque siempre hacer la voluntad de Dios dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces nos va a sentir bien, pero realmente nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere, a cumplir los propósitos de Dios. Nos damos cuenta que cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a hacer cosas que normalmente no haríamos nosotros, pero que al final están en el corazón de Dios y traen alegría al corazón de Dios. Y a nosotros. Y a nosotros por consecuencia, porque realmente producirle alegría a Dios provoca alegría en nosotros. Como que son cosas que Dios nos preparó a hacer, pero que por nuestras limitaciones humanas no hacemos. Exacto. Por nuestra educación, nuestra formación, nuestra infancia, las faltas de perdones de las que hablábamos en la sesión pasada, que estuvo muy bueno eso de la falta de perdón, ahí les encargo que la revisen. Y a veces eso nos limita de hacer las cosas que Dios preparó para que las hiciéramos, pero cuando le cedemos el control por ser llenos del Espíritu Santo, Él nos guía a hacer esas cosas y a romper esos estorbos que teníamos. ¿Qué es en sí la guianza del Espíritu Santo? Porque entonces vamos a entrar que la vida cristiana no es que yo hago lo que yo quiero o que yo uso a Dios para que me ayude a hacer lo que yo quiero, que bueno, muchos lo hacen, de hecho creo que la mayoría vive así, usando a Dios, no poniéndose en manos de Dios que Él nos use. ¿Qué es la guianza del Espíritu, Angélica? Bueno, tenemos un versículo muy claro que está en la carta a los Romanos y quiero enfatizar que este es el Espíritu Santo guiando, ¿verdad?, al escritor, porque el autor es el Espíritu Santo. Aunque es Pablo, pero el sí, que lo influye para escribirse el Espíritu Ajá. Santo. Y está hablando a los romanos, pues, a los gentiles, no a judíos. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y buscando en la palabra de Dios para todos, dice que los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Porque esto es bien importante decirlo. Muy bien. El Espíritu Santo no presiona. Uy. No es como el diablo. Bueno, sí, pero con gentileza. Sí, pero no es como el diablo que te empuja, te condena, bueno, te hace tanto daño. Pero el Espíritu de Dios, yo en mi experiencia, es constante, pero es suave. Entonces dice, los hijos de Dios se dejan guiar. Él quiere, te dice, pero si tú dices no, es no.
y punto. Lo contristas, ¿verdad? Y bueno, todo se descompone. Pero debemos dejarnos guiar, o sea, decir sí, cederle. ¿Qué es la diferencia de Dios y el diablo? Sí, es lo que Cuando la gente comento. practica la ouija, Sí. la lectura de las cartas, que parece un juego inocente, le abren una pequeña rendija al área oscura o al oculto y él quiere tomar el control aunque no se lo des. No, el Espíritu Santo yo diría que es una voz suave. Es, cuando habla de la paloma, no es que sea una paloma, No. pero es así, Sí. suave. La nueva naturaleza que tenemos ahora, guiados por el Espíritu, es obediente. Sí quiere obedecer, pero la vieja, no la vieja, sino la No, vieja la naturaleza. Dice la carta a los Algunos romanos, esposos le dicen a su esposa, vieja. por eso está vieja. Pues sí, pero así, esa no es la vieja, No. sino la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, de la cual está hablando también Pablo, dice que ni quiere y ni puede. No se puede. Entonces, cuando tenemos ya el Espíritu Santo, hay algo de nosotros que sí anhela, pero a veces puede más lo antiguo, Pues ¿verdad? esa guianza es que fortalece lo que Dios ha hecho nacer en nosotros, que sí desea las cosas de Dios y el Espíritu Santo guía hacia esa dirección. La dirección o la guianza del Espíritu Santo, Pipe, ¿qué es? Bueno, para mí es como caminar con alguien. De hecho, lo mencionaba en otros análisis, que el Espíritu Santo era el otro paracleto, otro para caminar con alguien. El que está a tu lado, El que para está actuado ayudarte. para caminar. La guianza es que te vaya dirigiendo. Y para mí, algo clave a la hora de guiar es la voz. Creo que como el Espíritu Santo, pues ese espíritu no es visible, no es que lo podamos ver con nuestros ojos, pero sí lo podemos escuchar. Creo que una de las principales características para ser guiados por el Espíritu, desde mi punto de vista, es saber escuchar. Entonces, para mí la guianza tiene que ver con aprender a escuchar a Dios. Eso es algo muy práctico y creo que ¿cómo podemos aprender a escuchar a Dios? Creo que por pasar tiempo con Él. Para mí eso es ser lleno del Espíritu Santo y mantenerse lleno del Espíritu Santo, porque Él es una persona. Convivir constantemente con una persona te da su esencia, te familiarizas con su voz. Por ejemplo, te lo digo, o sea, tú usas una loción muy especial. No digas cuál porque luego me la copian. Pero cuando alguien pasa tiempo contigo y te abraza y tú lo abrazas, tienes ese olor. Uno tiene el olor de tu loción, ¿no? O uno aprende, o sea, por pasar tanto tiempo. Lo mismo pasa cuando pasas tiempo con Dios. Tiene su esencia, tiene su característica, aprendes a escuchar su voz. Por tanto tiempo pasar con alguien, aprendes a distinguir su voz. Para mí es eso, o sea, estás tanto tiempo con Dios que como Él habla suave, el Espíritu Santo, bueno, como yo Esa también es la coincido. actitud de paloma, una paloma que en el ruido se espanta y se Así, va. Él no te habla, no te grita, Él te habla suave y tienes que estar acostumbrado para poder distinguir su voz y entonces dejarte guiar, obedecer, porque esa es la otra parte. Puedes escuchar la voz y si no obedeces, pues al final no eres guiado. Pero cuando uno es cristiano, uno tiene que entrar o entra a una situación muy práctica y especial. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es qué me conviene o qué quiere Dios que yo haga. Y muchas son las veces sinceras donde el ser humano, hombre, mujer, joven, señorita, no importa cuánto tiempo tiene de haberse encontrado con Jesús, no sabe qué hacer. Y ahí es donde es tan útil la guianza de Dios. No que yo sepa las demás veces sin Dios no me importe, sino que ya Dios me ha confirmado qué hacer. Pero hay otras veces donde no me queda claro y ahí esa dirección del Espíritu Santo salva todo. En un trabajo, si me muevo de ciudad o no, me ofrecen un trabajo aquí, me salgo del empleo donde estoy o no. Los chicos, ¿con quién me voy a casar? Esta me gusta, me dice que sí, pero ¿es la idónea? ¿Es la mujer que Dios tiene? El hombre, dice la chica, que Dios tiene. Yo quería leer la parte que Angélica tal vez iba a leer y no leyó, o no sé si lo leíste, Angélica, el verso 15, donde dicen Romanos, que es la porción que ahorita nos citó Angélica, 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor,
si no hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? Y el espíritu mismo, el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y bueno, y si hijos, herederos y coherederos. Pero la guianza del espíritu, los dos están enfatizando lo mismo, que es una dirección suave, que nosotros debemos aprender a escuchar. Tú dices a estar practicando para distinguir bien y aplicarlo, no como el diablo que nos esclaviza. O sea, Dios viene a guiarte, pero no a amarrarte y decirte, pues ahora vas a hacer lo que yo digo. Esa es una esclavitud. Por eso dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Cuando tú le das el control a Dios, Dios no te esclaviza. El diablo sí. El diablo le das un pedacito, ¿verdad? Le das poquito y te agarra todo y se mete y se cuela por una pequeña rendija y él quiere ejercer dominio. Dios no, Dios te dirige con respeto a tu voluntad para que tú vayas cediéndole el control de tu vida a Dios, porque si no sería esclavitud. Y la persona que es esclava obedece por temor al castigo, a que no le den de comer, no sea que muera. Y las personas que son guiadas por Dios, nosotros sabemos que Dios no tiene nada malo para nosotros. O sea, lo más parecido es un padre, pero un padre bueno, que lo que te dice y te dice, no, por aquí no, mira, por allá no hagas esto, haz esto, es porque te va a ir bien. Porque luego lo compara, hemos recibido un espíritu que nos hace entender o conectarnos con Dios como un padre perfecto. Entonces la dirección de Dios es muy diferente a la nuestras propias decisiones, y es muy diferente a cuando el diablo y tus deseos y pasiones te dirigen. Sí, había otro versículo que aclara esto, que está en Gálatas 5:25, ¿verdad? Que Sí. aclara lo que Pipe nos A ver estaba si nos lees hablando esa porción, de la amor. voz. Dice, si vivimos por el Espíritu, que es realmente la nueva vida que tenemos, es por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu. Y dice la traducción del lenguaje actual, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Y otra versión dice, no dejemos que la vanidad del versículo 26 nos lleve a irritarnos o envidiarnos unos a otros, que eso sería la esclavitud. Y es donde uno entiende lo que Pipe está diciendo, que la base es que si Él me ha dado vida y si le pertenezco, voy a querer agradarlo, obedecerlo, al punto de pasar tiempo con Él. Y el pasar tiempo con Él, pues ¿cómo se dice? Me acostumbro a la voz. Yo digo que a un niño no se le enseña a distinguir la voz de la mamá. Está habituado, O sea, un bebé, pasa tanto tiempo con su el bebé reconoce la voz de su mamá porque está con su mamá, ¿sí? Ya cuando crece, ya hay que enseñarle, ¿verdad? Porque ya tiene otras Oye voces, muchas voces y otros intereses. Pero un bebecito no hay que enseñarle paso 1, paso 2, paso 3. Es natural porque está con su mamá. Exacto. Entonces, si nosotros pasamos tiempo, va a ser natural cada vez. O sea, es lo que comentaba Pipe. Entonces ahí está el meollo del asunto. Es una frase elegante, porque no está aquí el doctor en dichología para que diga ahí es donde la puerca torció el rabo. Todo el problema es porque no pasamos tiempo con Dios. No podemos ser guiados por el Espíritu si no pasamos tiempo con Dios. Sí, claro, y creo que una manera muy práctica, que es lo que siempre se enfatizan, creo yo, en todas las congregaciones, es la lectura, la meditación de la palabra de Dios. No lo Porque- más la lectura, porque la Biblia habla más de meditar que de leer, pero no más puedes meditar lo que leíste. Claro, entonces, si tú meditas lo que la palabra de Dios, estás aprendiendo, estás desarrollando oído para escuchar a Dios. Porque Es que esa es la voz de Dios. es la voz de Dios y uno ve y les identifica, y la palabra por sí misma te anima, porque eres Dios usando la palabra para animarte a hacer cosas. Entonces eso, el hacer caso a la palabra, te está llevando a practicar y a ser guiado por el Espíritu Santo. No tenemos que preguntarle a Dios cosas por las cuales ya están escritas en la palabra, porque ya conocemos cuál es la voluntad. Decíamos, ¿para qué ser llenos del Espíritu Santo? Pues para hacer la voluntad de Dios. Porque si no, en nuestras propias fuerzas no es posible. ¿O es posible? No, no es.
pero la conocemos al meditar la palabra de Dios, al pasar tiempo leyéndola, meditándola, memorizándola. Ahí desarrollamos el oído. Entonces pareciera que lo más sencillo es lo más difícil. Sí, creo que lo más difícil es ser perseverantes. Más bien. Sí, porque Hay momentos que estamos emocionados o muy afligidos y ahí estamos pegados a Dios, pero no somos constantes. exacto. Yo creo que toda relación, todo fruto que vale la pena tiene que ver con la perseverancia. Toda relación que florece es la que la cuidas, la que le inviertes tiempo, la que eres constante, perseverante en buscarla. Lo mismo es con Dios, o sea, para que seas guiado necesitas fortalecer, cuidar, procurar tu relación con Él. Y eso lo haces a través de la palabra y a través de la oración. Pipe hacía una pregunta en lo que nos envió. ¿Dónde es que uno decide, verdad? Y dónde uno consulta al Espíritu Santo, porque uno dice, ay, si decido yo y si no, y estamos así en pura duda y temor. Como mucha incertidumbre. Sí, sí. ¿Cuál es la base para ser guiados? O sea, ya lo dijimos. Pues si Él me ha dado vida y le pertenezco, ¿verdad? Pero como dice Pipe, mientras más leemos la palabra del Señor y pasamos tiempo con Él y le conocemos más, ya sabemos qué le gusta. Yo ya sé, no tengo que preguntarle porque ya Sí, sé cada vez. cuáles son sus gustos. Ahí no tengo que preguntar ahora. Por ejemplo, si invitas a Angélica a comer y le das un guacamole, no le pongas cebolla. Porque ya me las conoces. personas que pasan tiempo con Angélica saben que no le gusta la cebolla cruda. Toda la demás sí, pero cruda no. Entonces no le voy a preguntar cada vez que la invite, oye ¿Que quieres Angélica, le pongo cebolla? cebolla, porque ya conozco. Tú dices, no le voy a preguntar a Dios cosas que ya conozco Pero que le gustan. quiero hacer ahí una, ¿cómo se diría? Una observación. Aunque a veces ya sabemos qué cosas le gustan a Él, hay veces que el Señor quiere hacer algo nuevo aún en eso. Entonces ahí es donde entra la guianza y la voz suave de la cual hablábamos, porque aunque ya sé que eso le gusta, a lo mejor hoy quiere hacer algo distinto y a veces yo ya ni lo considero, que ese es el problema. Pero mira, Angélica, tú dices eso porque ya tienes casi 40 años de cristiana. Bueno. Pero las personas que tienen 2, Bueno, ese es el punto. ya sabes Biblia. Si tú ya has leído la palabra y estás leyendo la Biblia, o sea, si tú tienes un año y no has leído la Biblia, estás mal. Se van al índice para ver dónde están los libros. O sea, ¿En ya qué página? tienes que haber leído evangelios por lo menos, ¿sí? Bueno, porque esto es la vida. Ok. Entonces, yo ya sé que el Señor le gusta eso, pero de repente Él quiere hacer algo nuevo. Entonces sentimos un impulso. Y es ahí donde yo quiero llevarles a un pasaje que leímos, que acabamos de leer en nuestros devocionales, que está en el Evangelio de Lucas, que lo mencionaron creo que en uno de los análisis bíblicos pasados, hablando de Simeón y de Ana. Ah, sí. Ese es un pasaje, pues no sé, que muestra esto que les Que estoy muchos diciendo. no ven, que muchos lo pasan rápido, ese pasaje del nacimiento de Jesús. O sea, Simeón está en Lucas capítulo 2. Simeón era una persona que que conocía las escrituras de su tiempo, ¿verdad? Que no tenía todas las escrituras como nosotros. Nosotros tenemos una riqueza impresionante. Y dice precisamente Lucas 2:25, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, No en él, no, sobre sobre él. él. Mira, muy Y le había interesante. sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí está el punto. Y movido por el Espíritu. No fue obligado. O sea, el Espíritu Santo nos mueve. No esclaviza, No, y es ahí forza. donde yo les digo, una vez que somos llenos del Espíritu Santo, a veces tenemos impulsos para hacer algo. Y yo creo que a más de uno nos ha sucedido. Que de repente decimos, ay, ¿por qué no hice caso? Era Dios. Nos lamentamos porque no estamos familiarizados con la voz de Dios y con ese mover. Yo, que Felipe dice que yo he leído mucho la Escritura, yo me acaba de pasar, donde yo digo, Señor, necesito estar más contigo para reconocer que fuiste tú y no me dejé guiar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Simeón no se deja guiar y no va en ese momento? Pues la promesa que Dios le había hecho de que lo iba a ver nunca pasa. La promesa era segura, pero no hubiera sucedido. Entonces tenemos que, cada vez más, la vida cristiana es un andar, y de repente la regamos y no importa. Se va perfeccionando Sí, pero ese por eso es tan oído. emocionante. Sí, pero también
generalmente Dios nos va a pedir lo que dice su palabra. A veces va a hacer cambios donde tenemos que estar Pero atentos. basados en esto, siempre basado en la palabra. Nunca va a ser otra cosa ajena y extraña. Está basado en la palabra del Porque Señor. Pipe decía, cada vez que leemos la Biblia, y eso me gustó, es pasar tiempo con Dios. A veces creemos que debe sentirse algo en el ambiente, un olor, un calorcito, así como una sensación. O sea, puede ser, pero cuando tú lees la Biblia, aunque no te des cuenta, estás pasando tiempo con Dios. Ahora, no leer la Biblia así rápido, rápido, como para cumplir y palomear así en una casilla, ya leí 3 capítulos, sino leer con el deseo de que Dios te hable y de comprender, o sea, comerte esa porción que estás leyendo, espiritualmente hablando, te la comes, la digieres y te hace provecho. Cada vez que pasas leyendo la Biblia, si tú lees la Biblia media hora al día o más tiempo, bendito sea Dios, pues estás pasando tiempo con Dios. Y cada vez que tú oras, también estás pasando tiempo con Dios. A mí me llamó la atención cómo la gente era llena del Espíritu Santo en la época del Nuevo Testamento, leyendo lo que dice Efesios 5:19. Dice: hablando entre ustedes con cantos, con salmos y himnos, cantando en el Espíritu y cantando en el corazón a Dios y dando gracias por todo. O sea, como cuando tú oras, básicamente eso está diciendo cuando tú te pones a orar, pero dice que cantáramos. Ahora, a nosotros hoy nos cuesta trabajo cantar porque pues no ensayamos, no tomamos clases, pero no está hablando de ese canto profesional. Está hablando de ese canto que cuando tú estás contento, el canto es una forma de comunicar. Ahora, bendito sea Dios, pues esta época tenemos las bocinas Bluetooth y las canciones selectas en cualquier dispositivo electrónico, que tú puedes poner una serie de cantos, ya sea instrumentales o vocales, que te ayudan a tener un ambiente. Aún ahora con los audífonos que van en el metro en la Ciudad de México, en un camión que tardan 40, una hora y media en llegar, ellos pueden ir aquí con sus audífonos para no molestar a las demás personas, en un ambiente de canto, de acciones de gracias. Así se llena uno también al orar, porque tú dijiste leyendo la palabra. Y cómo se mantiene también la comunión con Dios, orar, pero a mucha gente le es tan difícil orar. Sí, porque no estamos acostumbrados. Porque creemos que es rezar. Sí, o porque es que todo es un acto de fe. Cuando oras, dice Hebreos, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando tú te acercas a Dios a orar, a pedirle, decirle, o sea, te acercas sabiendo que Dios está ahí. Y no porque no lo sientas una manifestación súper especial, profunda, mística y bonita en el momento, no significa que Dios no te escuchó, pero tú lo haces por fe. Es lo mismo cuando lees la Biblia. Si tú la lees nada más así, pues está bien, por cumplir, pero cuando tú la lees con fe, sabiendo que es Dios que te está hablando, lo meditas, lo piensas, entonces tiene un efecto diferente. Eso es pasar tiempo con Dios. El hecho de hacerlo con fe, porque la relación con Dios es por fe. Toda es por fe. La relación con el Espíritu Santo, toda es por fe. El Espíritu Santo te lleva a moverte en ese ambiente de fe, de hacer cosas porque Él te las dice, porque Él te inspira, porque Él te dirige de acuerdo a su palabra. Aunque no lo ves, sabes que es verdad. Entonces es orando y es cantando, porque también cuando tú cantas puedes pues, simplemente estar cantando porque estás contento, pero cuando sabes que se lo diriges, se lo enfocas a Él, tú has algo compuesto pasa. Canciones, Pipe, tienes cantos, ese de levanto mis manos para adorar, es buenísimo. Jesús mi buen pastor. Sí. ¿Son oraciones? Creo que las mejores canciones de adoración, vamos a decirlo así, son oraciones. Entonces eso es orar. Sí. Cantar. De hecho, los salmos. Cantar, orar, cantar. Los salmos son oraciones. Y cantos, porque todos eran musicales. Y cantos, o sea, exactamente. Entonces, creo que es simplemente ponerle melodía o música a tus oraciones. Muchas veces. Y ustedes dos, también Angélica, que ha compuesto, ¿qué podría ayudar a todas las personas a orar más frecuentemente, más, no que no sea un esfuerzo, porque hay que mortificar la carne y decir voy a orar, pero ¿qué le ayudaría a todas las personas, tengan poco o mucho, orar con esto de los cantos? Porque me llama la atención que la conexión de ser lleno del Espíritu en Efesios 5, 19 y 20 dice que cantando 3 veces.
cantando y cantando, pero pues dice uno cantando, yo decía, pues que cante Angélica, es la que sabe cantar. Sí, pero como dices, no es algo profesional, ¿verdad? Es la alegría, el identificarme. ¿Tus cantos también han sido oraciones? Sí, Tu gracia me sostiene. sí, son oraciones al Señor y son muy personales. Por eso uno cuando canta tiene que hacerlo personal, porque si no lo haces personal, pues es la canción de Pipe. ¿Sí? Pero cuando tal vez tú lo en esa haces expresión, personal, sí. tú lo haces personal, te apropias de esa palabra. Entonces es tu palabra y la cantas, la oras cantando. Y yo creo que algo que nos ayudaría mucho es que pudiéramos asistir a las oraciones congregacionales. Aprendemos oyendo a otros. A veces no me gusta mucho la manera de cómo ora una persona. ¿Pero le saco algún juguito? Pero es hermoso porque es una motivación para después yo hacerlo a solas. Cuando yo sé que voy a hablar con la persona que más amo, o sea, yo digo, ¿cómo hay cosas que me estorban para no llegar a orar? Pero es al que más amo, ¿cómo no voy a estar ahí? Ya una vez que estoy ahí digo, ay, ¿cómo? No hago tiempo para estar contigo. Sí, cuesta trabajo entrar en la oración, pero ya y que habrá estás estorbos. ahí, te Claro, deleitas. pero sí, es hermoso disfrutar el estar con el Señor, ser llenos, aprender, ¿verdad? Porque una persona también que conoce las Escrituras y pasa tiempo en comunión con Dios va a poder reconocer la voz de Dios más fácilmente que alguien que no. Entonces vas a poder saber. Hay gente que dice, pero ¿cómo sabes eso? Pues yo no sé, pero lo sé, ¿verdad? Porque has pasado tiempo con el Señor y aquí en el Espíritu, adentro de nosotros, sabemos que así es. ¿Qué tan importante es esta llenura del Espíritu para ser guiados? Que la propia Biblia, bueno, más bien la Biblia dice de la propia vida de Jesús, perdón, usé la palabra propia, en la propia vida de Jesús se aplica esta verdad en Lucas 4:1, donde dice la Biblia, impresionante, cuando se acaba de bautizar, Jesús lleno del Espíritu va al desierto, dice la porción anterior, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La dirección del Espíritu, cómo está conectada a la llenura. Jesús lleno del Espíritu sale del bautismo del Jordán y es llevado, podríamos decir guiado, podríamos decir dirigido por el Espíritu. Ahora, la cosa aquí que es, lo dirigió al desierto. Nadie quiere ser dirigido al desierto, uno quiere ser dirigido a un hotel, ser dirigido a donde están muchos amigos, ser dirigidos a hablarle a un rey, a un gobernante, pero aquí lo lleva Dios a solas. Y luego dice en otra porción, a ser tentado por el diablo. Creo que una característica de los desiertos que me gusta y que recientemente he estado meditando y aprendiendo es que los desiertos son incómodos y no hay otra cosa con que distraerse. Lo que yo veo que tienen los desiertos es que te ayudan a enfocarte en Dios. Yo creo que por eso dice también en otras porciones que Jesús se apartaba a lugares desiertos para quitarse de toda distracción, de toda persona, de Pedro que andaba ahí, no sé, cocinando, de Juan que andaba ahí platicando. O sea, se apartaba para poder enfocarse en Dios. Y yo creo que ese es el principio, que a veces el Espíritu Santo te guía, te lleva y muchas veces te permite, te lleva a lugares incómodos, lugares austeros, lugares así, porque quiere que pases tiempo con Él. O sea, que no necesariamente la dirección de Dios siempre nos da por nuestro lado. No. Pero siempre será para nuestro bien. ¿A ti te ha llevado Dios a los desiertos? Cada rato. O sea, la dirección del Espíritu. No que caes en un problema que es como un desierto, no, que te dirige. No, es que hay desiertos que uno se busca, pero aquí dice que él estaba lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu. O sea, el Espíritu tenía un propósito. Ahora, hay desiertos que nos las buscamos solitos. Sí. Pero aún en eso Dios nos va a enseñar porque Dios es bueno. Pero aquí está hablando de una capacitación. ¿Sí? Iba a tener una capacitación y también pues una enseñanza para nosotros, porque este pasaje es riquísimo. Cuando para él es enseñarnos. llevado por el Espíritu al desierto, digo, los que sigan leyendo, dice la Biblia que Jesús regresó
en el poder del Espíritu a hacer su ministerio. Como que esos 40 días que pasó en el desierto, donde fue tentado al final con la famosa frase del diablo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues tenía hambre después de 40 días. ¿Quién no, verdad? Más bien se va a morir el que no coma. Llega en el poder del Espíritu. Él se metió tanto a buscar a Dios, a priorizar a Dios en su vida, que regresó lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu, y comenzó haciendo milagros. Como que el desierto fue un rompimiento para Jesús, para regresar a manifestar que Él es el Hijo de Dios. Sí, pero notemos que estaba lleno Del Espíritu. del Espíritu Santo. Lo malo es entrar a un desierto vacío. Sí, del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu, pero estaba lejos de la gente, de las distracciones que decía Pipe, pero también estaba sin comer porque estaba ayunando, lejos de lo terrenal, de lo que lo distraía. De lo básico. Entonces, comer. o sea, estaba vacío de lo terrenal y vacío de las influencias. Entonces estuvo ahí lleno del Espíritu, escuchando la voz de Dios. También escuchó la voz del enemigo, pero pudo salir victorioso en eso. Hay cosas que tenemos que permitir que sean más en nosotros, y hay otras cosas que tenemos que alejar, como muchas veces circunstancias, personas que nos distraen y comida. La quietud para ser guiado por el Espíritu Santo va en contra de estos dispositivos, que son una enorme bendición, pero que si no tenemos control sobre ellos, serán una tremenda distracción. Acabo de ver la noticia ahora que se lanzó un nuevo iPhone, que estaban celebrando 15 años a nivel mundial. Era el aviso de haber inventado el smartphone llamado iPhone, que había algunos prototipos antes, pero realmente Apple sacó los primeros teléfonos inteligentes. 15 años, eso es nada. Bueno, pues sí, para alguien que tiene 3 años son muchos, pero 15 años. Para nosotros. 15 años, apenas hay 15 años de entendimiento de estos aparatos. Por eso mucha gente no sabe controlarlos, porque realmente son recientes en la vida de las personas y en las familias, que tenemos que usarlos con control, porque si no, esto nos va a distraer de esa comunión, de esas practicar la comunión, la relación con Dios, que nos hace sensibles para ser guiados por el Espíritu. Una palabra final, Pipe, y otra palabra final, Angélica, y luego terminamos en una oración, Pipe. Pues precisamente hablando de los dispositivos y todo eso, que solamente es un ejemplo de todo lo que nos distrae, creo que de los principales enemigos de la llenura del Espíritu Santo o de la comunión con el Espíritu Santo son las distracciones. Y yo creo que eso es lo que como hijos de Dios tenemos que aprender a eliminar. Por eso el Espíritu de tiempo en tiempo nos lleva a lugares desérticos, para que ahí nos volvamos a reencontrar como con descontaminarnos, desintoxicarnos. O sea, de tiempo en tiempo el Espíritu Santo de verdad me ha guiado a cerrar mis redes sociales. Eso es un instrumento de trabajo, pero de tiempo en tiempo me lleva a esos lugares desérticos donde me alejo de todo para estar con Él, porque creo que eso es uno de los principales enemigos para ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Una palabra final, bella Angélica. Bueno, a veces piensan que las mujeres somos más sensibles y que nosotras tenemos que recibir más por ser sensibles, pero en Lucas capítulo 2 yo encuentro que estaba Simeón y estaba Ana. Ana, los dos, un hombre y una mujer. Simeón fue movido por el Espíritu para encontrarse con la salvación, con el Salvador. Y Ana, en el versículo 38, dice: esta presentándose en la misma hora. Donde estaba Simeón. Y donde estaba Jesús siendo presentado. Entonces yo creo que es una cuestión no de hombres y mujeres. El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu no se da por medida, así dice. Viene sobre todos, sobre todo aquel que lo quiera y le dé lugar. Entonces no es de hombres y mujeres, es de todos. Ana y Simeón. Una oración final, Pipe, para todos nosotros, que tengamos este deseo de ser guiados por el Espíritu y pues ser constantes en pasar tiempo con Él. Padre, gracias por este tiempo que nos das para poder meditar en ti, en tu palabra,
y en la verdad de la guianza, la comunión con tu Espíritu. Te rogamos en esta hora que todos los que hemos escuchado esto y todas las personas que amamos podamos experimentar un hambre, un deseo, una inquietud para poder desarrollar una relación personal contigo, con tu Espíritu Santo, y dejarnos guiar, que podamos dejarnos guiar, como está escrito que los que son hijos de Dios son los que son guiados. Así Dios, guíanos, ayúdanos, inspíranos, incomódanos, llévanos a esos puntos donde te dejemos a ti el control, que todos podamos ser guiados, porque eso es lo que tú esperas, Sí. es lo que tú quieres, Sí, Señor. que seamos hombres y mujeres, familias, congregaciones llenas de tu Espíritu y guiadas por tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Amén. Muy bien, pues no se pierda, ya estamos terminando también esta serie, nos falta 1 o 2 programas más y luego estaremos pues una serie nueva que se va a llamar Multiplícate, ¿verdad? Estamos como anunciando, así que todos estos días no falte, escúchenos, véanos y dígale a los demás que está buenísimo, que son pasajes que a veces tenemos ahí en la Biblia y no los hemos revisado, y que tiene Dios muchas bendiciones y tesoros, entendimiento cuando los analizamos de esta manera. Vamos a terminar este análisis, lo esperamos en la próxima sesión. Y bueno, aquí no se vaya, seguiremos conectados porque viene la oración. Y está el fenómeno de que acaba el análisis así como lo hacemos. Empieza la oración. Y todos oramos. Sí, si no, Angélica y yo nos desanimamos, vemos que les sacatonean a la oración. Bueno, Dios te bendiga, vamos a lo que sigue, bendiciones. Gracias, Angélica, gracias, Pipe.